Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella para los que no me conocen. ¿Quién no ha visto la espectacular serie de Stranger Things? Bueno, para quienes no la han visto, es una de las series más exitosas que tiene Netflix y fue creada por los hermanos Matt y Ross Duffer y fue estrenada en el año 2016. Esta serie narra las extrañas experiencias que vivieron un grupo de niños en la década de los 80 en un pueblito de Estados Unidos. Esta serie es tan adictiva desde el primer capítulo porque combina diferentes temáticas, con diversos elementos como el drama, el terror, el suspenso y sobre todo mucho misterio. Esta serie narra cómo un grupo de niños tuvo experiencias relacionadas a temas de experimentos de control mental, viajes en el tiempo, exploración de portales dimensionales, seres de otras dimensiones y poderes mentales. Y sin duda es una de las mejores series producidas por Netflix, pero aquí viene lo interesante. También se ha hablado del origen misterioso que inspiró esta serie, una historia casi tan real como la que se cuenta en la serie. Se habla de una teoría conspirativa que asegura que los hechos ocurridos en la serie y los experimentos que se cuentan realmente fueron llevados a cabo en la vida real. Estamos hablando del Proyecto Montauk. Y para contarles todo esto, primero quise hacer una pequeña sinopsis acerca de la serie. Así que sin nada más que agregar, aquí va todo acerca del misterioso Proyecto Montauk. Primer capítulo. La desaparición de Will Byers. Stranger Things comienza en el tranquilo pueblo de Hawkins, Indiana, en 1983. Todo empieza en la noche del 6 de noviembre, cuando un grupo de 4 amigos preadolescentes liderados por Mike Wheeler, Lucas Sinclair y Dustin Henderson se dirigen a sus casas después de jugar a Calabozos y Dragones. En su camino de regreso a casa, Will Byers, uno de los 4 amigos, desaparece misteriosamente, mientras la madre de Will, Joyce Byers, comienza a buscar desesperadamente a su hijo desaparecido. El jefe de policía, Jim Hopper, comienza a investigar la extraña serie de eventos que rodean la desaparición. Mientras tanto, los amigos de Will encuentran una misteriosa niña con poderes telequinéticos, a la que llaman Eleven. Eleven ha escapado de un laboratorio gubernamental cercano. Eleven es un personaje central en la serie, cuya mezcla de inocencia y poder la convierte en un elemento central en la lucha contra las fuerzas sobrenaturales que acechan al tranquilo pueblo de Hawkins. A medida que la búsqueda continúa, los niños descubren que hay fuerzas sobrenaturales en juego, incluido un mundo paralelo llamado el Mundo al Revés, habitado por criaturas peligrosas. Y a medida que avanza la serie se van introduciendo más misterios, como encuentros con una criatura aterradora llamado el Demogorgón, presentada como una entidad terrorífica proveniente del Mundo al Revés. Y también se presentan señales de actividad paranormal en el tranquilo pueblo de Hawkins. Con la desaparición de Will Byers y la aparición de Eleven, la tranquilidad de Hawkins se ve amenazada por fuerzas sobrenaturales y conspiraciones gubernamentales. A medida que la serie avanza, los residentes de Hawkins, incluidos los amigos y familiares de Will, se ven envueltos en un misterio cada vez más oscuro y peligroso. Con la ayuda de Eleven y otros aliados inesperados, los niños luchan contra fuerzas malignas mientras intentan desentrañar los secretos de lo que está sucediendo en su tranquila ciudad. Stranger Things combina elementos de ciencia ficción, horror y nostalgia de los años 80 para crear una serie emocionante y llena de suspenso, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Pero como les iba contando, se dice que los hechos que se narran en la serie realmente ocurrieron en la vida real. Capítulo 2. El oscuro Proyecto Montauk. Ahora, como para que se hagan una idea, les voy a contar un poco acerca de este lugar, Montauk. Montauk es un pequeño pueblo costero ubicado en el condado de Suffolk, en Nueva York. Montauk posee bellas playas
y más de la mitad de su territorio es una reserva natural. Por eso aquí se suelen hacer actividades al aire libre, como caminatas, pesca. La gente suele acampar en este lugar, pero bueno, se cuenta que los supuestos hechos ocurrieron en un lugar llamado Camp Hero en Montauk. Camp Hero es una serie de grandes parques verdosos de más o menos 468 acres a las orillas de una isla. Se cuenta que Camp Hero a lo largo de su historia fue utilizado para diversas actividades militares desde los años 1800 y durante la Segunda Guerra Mundial se usó como una instalación de defensa costera en donde habían cañones blindados, enormes baterías autosuficientes y pelotones de armas antiaéreas para proteger el área de posibles ataques aéreos. Y que finalmente Camp Hero pasó a manos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y pasó a llamarse la Estación de la Fuerza Aérea de Montauk. Desde ese momento hasta 1982 funcionó una estación de radar, en donde se vigilaba el tráfico aéreo por la zona, y para esto se construyó un gran radar avanzado de búsqueda de diversidad de frecuencia específica, de alta tecnología. Esta es la imagen más representativa de Camp Hero, es el radar. Y como les conté, desde 1982, esta estación de radar cerró definitivamente y actualmente es usado como un lugar tipo atractivo turístico donde se pueden hacer diversas actividades al aire libre, ya que ahora está en manos de agencias estatales. Esto como para darles un contexto, pero ahora, ¿qué pasó en el proyecto Montauk? Se cuenta que debajo del suelo de Camp Hero se encontraba el laboratorio secreto más poderoso de los Estados Unidos. Se cuenta que el propósito de ese laboratorio era que, usando las radiofrecuencias de este gran radar del cual ya les había contado, los científicos lograron penetrar en la mente humana, manipulando la conciencia y hasta leyendo los pensamientos. Se cuenta que, junto con tecnología alienígena, lograron construir una silla muy poderosa, la silla de Montauk, y que esta silla lograba proyectar los pensamientos de la persona que se sentara en ella, y proyectaba estos pensamientos hacia otras partes, hacia lugares remotos. Los experimentos de Montauk. Los niños de Montauk o Montauk Boys. Quizá lo más perturbador de este proyecto es que se habla del secuestro de niños que fueron utilizados para llevar a cabo este experimento. Se habla del secuestro de niños de diferentes edades, como muy pequeños, desde los 4 años, para realizar las sangrientas pruebas de estas ocultas instalaciones. Se cuenta que muchos de estos niños fueron secuestrados en la calle y que algunos desde sus mismos hogares. A muchos de estos niños se los llevó a un nivel de colapso psicológico tan grande que al final de todo el experimento a muchos de ellos les fue muy difícil recordar todo lo que vivieron allí. Se cuenta que son muy pocos los niños que lograron recuperar algunas de sus memorias perdidas y son las personas que justamente cuentan todo lo que sucedió allí. Ellos cuentan que al inicio se centraban en encontrar niños huérfanos o fugitivos o hijos de drogadictos, o sea, de personas que, digamos, nadie los vendría a buscar. El objetivo de los investigadores era fracturar la mente de estos niños para poder reprogramarlos. Por ejemplo, se cuenta que les cambiaban la temperatura del ambiente de muy caliente a muy fría, los mataban de hambre y que luego los alimentaban en exceso, y que hasta los golpeaban con un palo de madera. Y que había ocasiones en las que estos investigadores mantenían las cabezas de estos niños bajo el agua hasta casi ahogarlos. Todo esto con la finalidad de que la persona sea más propensa a escuchar y obedecer a su salvador. Y que no solamente se habla de abuso físico, sino también de otro tipo, del que ustedes ya saben. También se cuenta que usaron drogas como LSD para poner sus cerebros en estados alterados. Y como también les había comentado, se cuenta que en la silla de Montauk también se podían abrir portales dimensionales. Incluso se cuenta que a muchos de estos niños se les envió a otros lugares remotos, a través de estos portales dimensionales, pero que nunca más regresaron, que se perdieron. La silla Montauk.
Se cuenta que usando las radiofrecuencias del radar, los científicos lograron penetrar en la mente humana, manipulando la conciencia y leyendo los pensamientos de las personas involucradas, y que luego, combinado con tecnología alienígena, crearon lo que se llamó la silla de Montauk. Se cuenta que es una silla que potenciaría las habilidades psíquicas de quien se sentara en ella, y que es una silla asociada a tecnología alienígena y combinado con las propias capacidades psíquicas innatas de la persona, le permitiría transformar la realidad. La persona que se sentaba en la silla podía desde allí manifestar sus pensamientos en la realidad física. Se habla de poderes como la telequinesis, telepatía y la visión remota. Se cuenta que los primeros experimentos que realizaron en la silla eran manifestar cosas sencillas como un vaso o una bola, o sea, objetos inanimados. Lo que el sujeto estuviese pensando se manifestaba en una realidad física, y finalmente eso evolucionó en habilidades psíquicas aumentadas. También afirman que podían teletransportarse de un lugar a otro. Los que han visto la serie recordarán que en la serie había una silla muy parecida que era utilizada por Eleven y que lo utilizó para abrir un portal en una dimensión alternativa. Esta dimensión se llama Upside Down o Mundo al Revés, y que de ahí el personaje Eleven trajo a nuestra dimensión un monstruo llamado el Demogorgon. Y bueno, de la misma manera se cuenta que en la vida real estos investigadores junto a los niños de este proyecto podían abrir portales espaciotemporales, y que uno de estos niños que participaba en este proyecto pudo traer desde su imaginación a un monstruo a nuestra dimensión. Esto con el fin de querer rebelarse contra los investigadores que los maltrataban, y que incluso por esto mismo pone de las causas por las cuales el proyecto Montauk fue cancelado, ya que cada vez más era mucho más difícil controlar estos poderes mentales de estos niños. Y muchos de estos niños que aseguran haber participado de estos proyectos afirman que las operaciones que se realizan sobre la silla de Montauk y los demás experimentos aún se siguen llevando a cabo de manera secreta en la base subterránea de Montauk. Visión remota. Y bueno, la silla de Montauk no es el único experimento que dicen haber presenciado estos niños. Se habla de otro concepto paranormal llamado visión remota. ¿Pero qué es la visión remota? Bueno, la idea de visión remota es una idea que ha existido desde hace mucho tiempo. Es la idea de que tú puedes salir de tu propio cuerpo y puedes obtener información y averiguar lo que estaba sucediendo en otro lugar, sin la necesidad de ir físicamente. Es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento, de un lugar o de una persona que se encuentre a una gran distancia. Los niños Montauk cuentan que este experimento fue el primero de todos, y que los investigadores lo llamaban el ojo que ve, y que con un mechón de cabello de una persona o algún objeto apropiado en la mano podían concentrarse en la persona y ver como si viera a través de sus ojos, oyera a través de sus oídos y sintiera a través de su cuerpo. Podías ver a través de otras personas en cualquier parte del planeta. Teorías acerca del experimento Montauk. ¿Cómo inició el proyecto Montauk? Se dice que el origen del proyecto Montauk está vinculado con otra teoría conspirativa, el llamado Experimento Filadelfia, del cual hice un video hace poco y lo pueden encontrar en mi canal. Se dice que el proyecto Montauk es una sucesión del proyecto Filadelfia. Para contarles resumidamente, el proyecto Filadelfia fue un proyecto mucho más antiguo. Se cuenta que en el año de 1943 el gobierno de los Estados Unidos descifró los códigos de la teletransportación. Como era plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos estaban intentando evadir los radares nazis, tratando de hacer invisibles a sus navíos ante los radares, pero que estos experimentos fueron más allá y que realmente sí lograron hacer invisible a uno de sus barcos, y que también lograron transportarlo a través del tiempo. Pero ya que los tripulantes sufrieron efectos secundarios a causa del experimento, el proyecto fue cancelado.
Entonces se dice que el gobierno quiso seguir experimentando después de todo lo que habían descubierto en el proyecto Filadelfia. Así que escogieron Camp Hero en Montauk para seguir con sus investigaciones y seguir experimentando, pero ya de una manera mucho más secreta. ¿Cómo finalizó el proyecto Montauk? Bueno, se cuenta que el final de estos terribles experimentos ocurrieron más o menos en los comienzos de los años 80 a causa de lo que ya les había dicho, ¿no? De que estos investigadores cada vez les era mucho más difícil controlar las habilidades que estaban adquiriendo estos niños. Y así como se cuenta en la serie que el personaje Eleven se rebela contra estos investigadores, contra el doctor malvado de la serie, de la misma manera ocurrió en la vida real, ¿no? Que un grupo de niños pues se rebelaron contra estos investigadores. Y también se cuenta que uno de estos niños, que era parte de la investigación, pudo manifestar una aterradora bestia que terminó destruyendo parte de las instalaciones de Camp Hero, y que no fue hasta que pudieron destruir la silla de Montauk que esta bestia pudo desaparecer. Muchas personas aseguran que el gobierno de los Estados Unidos aún siguen trabajando para adquirir y perfeccionar estas tecnologías alienígenas, y que las operaciones de Montauk aún siguen en marcha debajo de Camp Hero de una manera mucho más secreta. Eleven y Nina Kulagina. Y bueno, a pesar de que se sabe que los poderes sobrenaturales que se ven en la serie del personaje Eleven pues son creados en un set de grabación, algunos aseguran que este personaje fue inspirado en una persona real. Esta persona fue Nina Kulagina. Nina Kulagina fue una mujer rusa que se hizo conocida por supuestamente poseer habilidades psíquicas extraordinarias, incluida la telequinesis. Nació el 30 de julio de 1923 en la Unión Soviética y se convirtió en un fenómeno de interés en la década de los 60 y 70 debido a sus demostraciones de supuesta telequinesis en público. Nina Kulagina fue operadora de radio de un tanque en el campo de batalla, pero fuera de sus reconocimientos militares tradicionales, también fue reconocida por sus habilidades psíquicas. Su familia aseguraba que tenía la habilidad de predecir qué había dentro de los bolsillos de otras personas, mientras que según relatos de sus médicos afirmaban que también podía seleccionar los colores de hilo que quería para tejer, sin la necesidad de mirar dentro del cesto. Ese fue uno de los motivos que incentivaron a que las autoridades volvieran a llamarla, aunque esta vez para protagonizar una serie de experimentos con un equipo de parapsicólogos. Uno de ellos fue en marzo de 1970, cuando le pidieron que intentara elevar el ritmo cardíaco de un médico quien se encontraba en la misma habitación que ella, y que así lo hizo, y que incluso atribuyen el haber parado por completo el corazón de una rana. Kulagina afirmaba poder mover objetos a distancia con la mente, doblar cucharas y llaves con su mente, así como detener el funcionamiento de relojes y otros dispositivos electrónicos sin contacto físico. Sus habilidades supuestamente se manifestaban durante sesiones de experimentación científica bajo condiciones controladas, donde los investigadores observaban sus supuestas capacidades psíquicas. Eleven se manifiesta principalmente a través del poder de la telequinesis, que es la capacidad de poder mover objetos con la mente. Y además de la telequinesis, Eleven también presenta otros poderes mentales, como la capacidad de acceder a otras dimensiones y la visión remota, como les había contado. En el caso de Eleven, estas habilidades son el resultado de experimentos llevados a cabo por el Laboratorio Nacional de Hawkins, donde Eleven fue sometida a pruebas y manipulaciones por científicos que buscaban aprovechar sus habilidades para propósitos militares y de espionaje durante la guerra. A lo largo de la serie, Eleven aprende a controlar y mejorar sus poderes, utilizando su telequinesis y otras habilidades para ayudar a sus amigos y protegerse a sí misma y a los demás de las amenazas sobrenaturales que enfrenta. Pero ¿cómo es que se supo todo acerca de este proyecto? Bueno, en los años 80, cuando todavía funcionaba este gran radar que les conté, habían rumores de que se hacían experimentos extraños en este lugar. Y sobre todo, estos rumores eran muy frecuentes entre las personas que vivían en Montauk.
Pero estos rumores se volvieron aún más fuertes en el año de 1992, cuando sale un libro llamado El Proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo. Este es un libro escrito por una persona llamada Preston B. Nichols. Pero, ¿quién fue Preston B. Nichols y qué se cuenta en este libro? Bueno, Preston B. Nichols es un hombre que asegura que le borraron la memoria. Y bueno, en este libro se cuenta que Camp Hero y la Estación de Fuerza Aérea de Montauk fueron los sitios en donde se llevaron a cabo muchos experimentos extraños de investigación paranormal y bueno, de todo lo que les acabo de contar. Hay un documental de History Channel en donde salen algunas personas que aseguran haber participado de este experimento cuando eran niños, o sea que fueron secuestrados cuando eran niños. Y también hay personas de la misma localidad de Montauk que dicen que en esa década de los 70s y 80s, ellos experimentaban en sus casas como anomalías electromagnéticas en sus electrodomésticos y que también solían experimentar como dolores de cabeza un tanto extraños. Si desean pueden ir a ver algunos de estos fragmentos de este documental, están en YouTube, en el canal de History Channel de YouTube. En este documental también se muestran los planos de Camp Hero, en el cual no aparecen instalaciones ocultas debajo pues de Camp Hero, pero existen videos de personas que lograron entrar de manera, digamos, clandestina a Camp Hero, porque actualmente Camp Hero está totalmente cerrado, está sellado, nadie puede entrar, lo cual también causa bastante suspicacia en las personas. Pero bueno, como les decía, hay personas que han logrado entrar a Camp Hero y filmar las instalaciones ocultas que hay abajo. Y eso, se ve que hay instalaciones, hay como túneles por debajo de la base y dichos túneles no salen de los planos oficiales. Y en estos videos que les cuento, pues también salen habitaciones subterráneas que estas habitaciones están pintadas de unos colores extraños, un tanto psicodélicos, lo cual es un tanto extraño, ¿no? Porque, bueno, se supone que es una base militar, ¿no? Como, ¿para qué harían esto? En el video, muchas personas pues tratan de darle la explicación de que pudo haber sido como vandalismo, ¿no? Personas que pintaron con grafitearon las paredes. Pero también se dieron cuenta que estas paredes estaban pintadas de una manera muy perfecta, o sea, era un trabajo bien hecho. Vándalos o chiquillos así que quieren pintar, pues digamos, no haría un trabajo pues tan finamente hecho. Esto era un buen trabajo. Entonces, muchas de esas personas que salieron a decir que, bueno, participaron en este proyecto cuentan que esta habitación era la habitación LCD. Es lo que ellos aseguran. Y bueno, y así cosas muy extrañas, chicos. O sea, de verdad, en este documental tratan de pedir permiso para poder filmar las instalaciones. Se ve como hay videos de personas, como les conté, que se han querido infiltrar en estas instalaciones, pero hay bastantes militares custodiando el lugar, con autos, con carros militares persiguiendo a estas personas cuando se dan cuenta que están ahí. Y que bueno, ahora la seguridad pues es mucho más fuerte, no se puede ingresar así nada más. Entonces bueno, yo les invito pues a que vean este documental que la verdad está muy interesante, muy interesante. Y bueno, eso es todo acerca de la teoría, de esta teoría conspirativa del proyecto Montauk. Fuera de que sea verdad o no, a mí la historia cuando la escuché pues me pareció fascinante. Por eso quería contárselas. Y la serie, pues, Stranger Things es muy chévere, muy cautivante. Si no la han visto, los invito a verla porque de verdad es muy genial. Tienen que verla. Yo la verdad que muero porque sale en la 5ª temporada. Creo que ya va a salir ahora bueno, al siguiente año, en 2025. No estoy segura. Espero que sí. Y nada, bueno, a ver qué trae en esta última temporada, porque ya va a ser la temporada final. Y nada, chicos, muchas gracias por ver este video. Díganme qué piensan, qué opinan acerca de lo que les acabo de contar. Pueden comentarme si desean. Y si les ha gustado este video, por favor, les invito a que le den like. Así me ayudan a llegar a muchas más personas. Los que aún no se han suscrito también se pueden suscribir si desean. También pueden activar la campanita. La campanita les avisa cada vez que yo saco un video. Si ustedes no activan la campanita, YouTube no les avisa, ni siquiera les muestra. Entonces nada, chicos, los invito a suscribirse a este canal. Siempre traigo historias de este tipo, también acerca de culturas, de misterios, cosas que a mí me gustan mucho hacer y que se los hago con mucho esmero. Y nada, chicos, cuídense mucho. Ya nos vemos en un siguiente video. Chao.